lo que vamos a ver más adelante siempre sirve un poco, siempre que pongamos en la práctica lo que aprendamos y lo que hicimos mal en el examen, pues compongámoslo, ¿verdad? Porque entre sus situaciones en donde puedan ustedes mejorar, redacción y un poquito de teoría que algunos que otros, ¿verdad? Que no lograron pues el cometido en esta primera fase. Vamos entonces a iniciar con la segunda fase y ver el tema sobre el acta de protocolización, que es lo que nos toca ver. Y pues también diciéndoles de que estamos viendo todavía entonces todos aquellos documentos que están dentro del protocolo. Una pregunta de examen es ver cuáles son los instrumentos públicos que deben estar dentro del protocolo. Entonces, la respuesta era pues las escrituras públicas o matrices, que se pueden llamar de las dos formas, las actas de protocolización, ¿verdad? Y las razones de legalización de firmas. Entonces, aquí este está fundamentado en el artículo 8 o 9 del Código de Notariado. Todavía no hemos avanzado a los artículos siguientes, por ejemplo, los artículos 60 en adelante. Hoy vamos a empezar a ver eso y muchos pues pusieron dentro de su fundamento legal algunos artículos que todavía no hemos abordado, entonces se confundieron por ahí. Al hablar de cuando hablábamos de testigos, cómo debe ser la redacción o cómo debe de guiarse el notario cuando uno de los otorgantes no pueda firmar, entonces muy bien se dice entonces que aparte de poner su impresión digital de su huella del dedo pulgar de la mano derecha, pues también se tiene que auxiliar de un testigo que él va a comparecer, pero a ruego, ¿verdad? De esa persona. Entonces, esas preguntas por ahí que faltaron algunas cuestiones importantes, pues por eso no pues sacaron la totalidad de la nota, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, a repasar un poquito lo que vimos y hoy precisamente pues son estas actas de protocolización. Vamos viendo que dentro del protocolo, aparte de las escrituras matrices, también van estas actas de protocolización. Y bueno, ¿y por qué acta? Pues sí, pero no es lo mismo un acta de protocolización, por ejemplo, que un acta notarial. Por eso vamos a ver esas diferencias que existen entre acta de protocolización y acta notarial. Porque el acta de protocolización efectivamente se redacta en el protocolo, es un documento también que pues el notario redacta con número de orden, porque si va dentro del protocolo tiene que seguir todos esos requisitos que están contemplados en el artículo 29 de lo que son los requisitos generales de los instrumentos públicos. Entonces, definitivamente esta acta de protocolización no es un acta notarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acta notarial va a ser aquella que se redacta fuera del protocolo, pero siendo su finalidad la que hace constar hechos. En cambio, el acta de protocolización, vamos a ver cuál es su objetivo primordial. De ninguna forma va a ser aquella que va a hacer constar hechos, ¿verdad? De ninguna manera. La única que hace constar hechos, pues es precisamente la acta notarial. Pero entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de estas. Estas básicamente son las diferencias, ¿verdad? Que una se redacta en el protocolo y la otra fuera, pero esta acta de protocolización es más que todo, pues, para hacer constar algunos hechos importantes y tiene sus objetivos. ¿Su objetivo cuál va a ser? Vamos a ver entonces en el siguiente. ¿Qué es un acta de protocolización? Vamos a ver primero su definición. El acta de protocolización van a ser aquellas en las que el notario da fe de la entrega de un documento y de su incorporación al protocolo. Esta es una definición de Pedro Ávila que pues acertadamente nos dice, ¿verdad?, que va dentro del protocolo, pero eso sí, ¿quién le va a entregar? Pues que él comparece ante él para que por favor lo incorpore a su protocolo, pero debe de tener una finalidad. A veces, en forma particular, los solicitantes que requieren a un notario lo hacen nada más por el hecho de que se pueda tener alguna certeza de que ese documento sí se elaboró y que entonces a petición de parte lo hace el notario, siempre y cuando pues haya un objetivo. Pero también estas actas de protocolización hay que hacerlo porque la ley lo manda o porque el juzgado también lo ordena. Entonces, vamos a ver que aquí esta se queda un poquito corta, esta definición tal vez, porque únicamente va a decir de que eh, da fe que se entrega un documento, pero de quién o quiénes no dice nada. Bueno, pues miremos la siguiente definición que nos da González Palomino. El acta de protocolización dice que es donde documentan una declaración del notario
respecto a una actividad activa suya, el recibo del documento y una incorporación al protocolo. Bueno, también se queda un poquito corta esta definición porque nos dice en donde pues se va a incorporar un documento al protocolo, eso sí, de alguna actividad que haya hecho el notario, pero también está un poquito escueta. Entonces vamos con la siguiente. Vamos a ver qué protocolizar. Primero, ¿qué es protocolizar? Y después vamos a ver qué nos dice la ley. Protocolizar es incorporar al protocolo documentos públicos o privados. Vean esta palabra importante. Si nosotros vamos al diccionario y vamos a buscar qué es protocolizar, entonces es incorporar. ¿Y cómo vamos a incorporar un documento al protocolo? Pues sencillo, porque vamos a hacerlo pues de una vez entre dos hojas, ¿verdad? Y vamos poniendo en qué hojas van también, pero esto se hace también porque queremos incorporar esos documentos públicos o privados. Imagínense, pueden ser públicos y privados de una u otra clase a la vez, bien sea por diferentes situaciones, por disposición de la ley, porque la ley así lo manda, por mandamiento judicial, porque así lo ordena el juez, o también un mandato administrativo, o rogación de los particulares. Entonces vamos viendo aquí de una vez que van a haber varias clases de protocolizaciones. O sea que va a ser la incorporación material y jurídica. Esta es una definición más acertada, porque va a ser la incorporación no solo material, sino que también jurídica que hace el notario en el protocolo a su cargo de un documento, ya sea público o privado, por mandato legal, porque así lo dispone la ley, a solicitud de parte, porque así lo quiere el interesado, o por orden de un tribunal competente. En la ley hay varios ejemplos que nos dicen cuándo es que hay que protocolizar un documento, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver el día de hoy. Entonces de ahí ya viene la definición de protocolizar, ¿verdad? Incorporar material y jurídicamente. ¿Quién lo hace? Pues el notario. ¿En dónde? En su protocolo. Acordémonos muy bien que el protocolo también se le denomina registro notarial. ¿Se recuerdan que también se le denominaba de esa manera? ¿Y por qué se llama registro notarial? Tiene una razón de ser. Y es que cuando nosotros hablamos de que, por favor, necesito que usted lo incorpore en sus registros. Bueno, el registro notarial es precisamente el protocolo porque hay un objetivo, una finalidad primordial, el de conservar los documentos. El día que a mí me piden una copia y que me la piden que yo la extienda, siempre va a estar ahí, porque ese es un registro que yo hice año con año como mi deber de notario. Entonces, vamos a ver dos situaciones aquí dentro de esa definición. Incorporación en el protocolo. Esa es como el verbo base que nosotros tenemos que tomar en cuenta al definir protocolizar. ¿Sí? Acta de protocolización es precisamente incorporar en el protocolo, pero esa va a ser material. ¿Por qué material? Porque el documento pasa materialmente a formar parte en uno o más folios del protocolo. El protocolo se tiene que foliar, todas las hojas se tienen que foliar y entonces esas hojas que van a ser precisamente para cuando yo las protocolice, entonces no solamente van a formar parte esos documentos, sino que en mi acta de protocolización van a estar unidas, van a ser inseparables. Entonces, cuando yo incorporo materialmente eso, esa es la función material que hace el acta de protocolización, pero también jurídica. ¿Por qué? Porque debido a que esa incorporación se hace a través de la redacción de un acta en el protocolo, interrumpiendo la numeración fiscal del papel sellado especial para protocolo, aunque parecería ser un atestado. Los atestados, como dijimos en Derecho Notarial 1, los atestados son todos aquellos documentos en donde el notario necesita incorporar porque son recibos, pero este no es un atestado. Lo que se hace constar en un acta de protocolización son documentos en donde el juez o la ley nos manda o porque así lo quieren las personas. Entonces, al decir que es una incorporación jurídica es porque se incorpora a través de una redacción de un documento. No solamente se van a insertar como pasan en los atestados, sino que aquí pasa a formar parte no solo el documento, sino que el acta de protocolización y no pueden separarse uno de otro. Entonces, esa es la incorporación del protocolo, tanto material como jurídicamente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la protocolización?
Primero, pues no deben aparecer nuevas declaraciones. Aquí no es para hacer ver una declaración como en una escritura pública. Las escrituras públicas sí son manifestación de declaración de voluntad, ¿se recuerdan? Estas no, estas solo porque hay una orden o porque las personas así lo quieren hacer. Su objetivo es la incorporación del documento. Sí, efectivamente, ese es su objetivo principal. La incorporación de un documento, una vez incorporado el documento o protocolizado, porque protocolizado e incorporar es lo mismo, íntimamente unidos, pasan a ser uno solo. ¿Quién es? El acta y el documento. No podrían nacer uno sin el otro, ¿me entienden? No tendrían sentido de ser si solo hubieran documentos y no estuviera con el acta de protocolización. Y el acta de protocolización no se puede hacer si no existiera un documento. Por eso es que se dice que íntimamente están unidos, ¿de acuerdo? Ese es su objetivo. Y de esa forma, pues deben extenderse los testimonios o copias. ¿Podemos extender testimonios de estas actas de protocolización si una persona se lo pide? Por supuesto, todo lo que los clientes nos quieran pedir de copia se llama testimonio, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Entonces, un testimonio es una copia fiel del original. Y si una parte me dice, mire, yo necesito que usted me extienda una copia de esa acta de protocolización que usted hizo, o por supuesto se le puede dar, es a través de un testimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante el acta de protocolización, porque nos hace que el cliente tenga la seguridad que yo lo voy a tener registrado ahí, el documento que él quiso que incorporáramos a nuestro protocolo o registro notarial. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de eso quiero hacer énfasis a lo que Neri Muñoz muy bien hace ver en su libro. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre protocolizar y protocolar? Porque a veces decimos actas de protocolización y a veces solo actas de protocolación. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho, porque ambos términos significan incluir o poner en el protocolo mediante un hecho material. ¿Sí? Los dos son bien usados, pero en tiempos antiguos sí se quería notar esa diferencia entre protocolizar y protocolar. Vamos a ver qué diferencias podríamos ver. Y es que doctrinariamente, protocolar es agregar materialmente al protocolo, es intervenir jurídicamente para reducir a protocolo. Para protocolar bastaba agregar el instrumento al protocolo, o sea que protocolar es el hecho de venir e insertar un documento al protocolo. Eso es el hecho material de protocolar. Doctrinariamente así se conocía. Y entonces protocolizar, ¿qué era? Protocolizar era precisamente asentar en el libro de protocolo, es intervenir jurídicamente para reducir a protocolo. Es decir, para protocolizar hace falta transcribirlo. En nuestro medio, en la actualidad, no se transcribe, ¿sí? Solo se incorpora. Antes se hacía de esa manera. Entonces, el protocolizar era transcribir para que estuviera no solamente física, sino que jurídicamente un documento y estábamos diciendo de qué se trataba ese documento, ¿verdad? Bueno, voy a incorporar dentro de mi protocolo en los folios tal y tal, pues que dice literalmente así y lo copiaban literal. En nuestro medio no es ahora de esa manera, únicamente se incorpora, ¿verdad? Y ya es parte de, o sea, ya los dos unidos. Pero con nosotros no es así. Pero por eso es que existía esa diferencia entre protocolar y protocolizar. Protocolar, insertar, y protocolizar, redactar lo que consistía ese documento, ¿verdad? Bueno, entonces ya visto eso, de esa manera vamos a ver que Neri Muñoz nos recuerda que protocolizar y protocolar, por ejemplo, la protocolización también es otra palabra usada. Protocolización, protocolizar. En nuestro medio, pues no se hacen protocolizaciones por transcripción, sino que únicamente por incorporación. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? Se utilizan en nuestro medio, en la actualidad, de la misma manera la palabra protocolizar que protocolar. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero esa era la diferencia que nosotros teníamos que ver. ¿Qué documentos se pueden protocolizar? Vámonos entonces al artículo
63 de nuestro Código de Notariado, porque aquí es en donde empieza en el título octavo lo que son las protocolaciones. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Código de Notariado utiliza protocolaciones, ¿verdad? Y en otros artículos protocolización y así sucesivamente. Incluso, eh, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho de las dos formas. Entonces, según este artículo, ¿cuáles son los documentos que vamos a protocolar o protocolizar? Vean, el número uno yo lo he dividido en dos porque prácticamente son dos cosas distintas. Número uno, dice la ley, los documentos o diligencias cuyas protocolación está ordenada por la ley, pero también está los ordenados por el tribunal competente. La única situación importante aquí, pues, es que las dos se van a poner antes de la firma, el notario tiene que poner las palabras por sí y ante sí. Si se dan cuenta, en el 63 dice, podrán protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación está determinada por la ley. Es uno. O por el tribunal competente, pero aún así el tribunal competente lo tiene que decir. El tribunal competente ya sabe que la ley lo dice, pero él también lo tiene que ordenar, ¿me entienden? Él también, el juez, lo tiene que ordenar. No se va a únicamente a intuir, ¿me entienden? Que la ley lo dice, sí, pero el juez también lo tiene que decir en un documento que se llama auto, ¿verdad? Porque es una resolución que se dicta por parte del juez. Entonces, en el artículo 63, vamos a ver, no, voy a ubicarlo acá, sí. En el artículo 63 vamos a subrayar en el número, en el artículo 63, el número uno. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley. ¿De acuerdo? Pero en este caso, cuando esté ordenado por la ley, pues tenemos que transcribir el auto que dictamina el juez, porque igual, perdón, vamos a ponerlo donde dice por el tribunal competente. Vamos a hacer una flechita y ahí es donde vamos a transcribir el auto del juez. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener a la vista la certificación de ese auto dictado por el juez y lo voy a transcribir y voy a decir, según el auto de fecha tal, dentro del juicio tal, en donde el juez determinó lo siguiente, debe de protocolarse por ejemplo, en este caso, la partición de la herencia del testamento cerrado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí sí tendría que transcribirse tal y como dice la ley. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, después del numeral 3 dice, en los casos previstos en el inciso primero, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. Si ustedes quieren en el numeral primero, pongan entonces que debemos de poner por sí y ante sí. ¿Por qué? Porque eso lo mandó el juez y el juez pudo haber designado al notario o las partes dentro de este juicio también lo pudieron haber propuesto. Entonces, como no va a estar nadie firmando a la par de él, sino que fue por una orden, ya sea por mandato legal o por orden judicial, por orden de juez competente, entonces las palabras que se van a anteponer antes de la firma van a ser por sí y ante sí. Muy bien. Número 2, pero para mí número 3, porque dice, y vamos a ver cuáles son ejemplos de cada uno de ellos. Número 3, los documentos, o número 2 en la ley, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. ¿Se recuerdan que hay documentos que los interesados pueden hacer que se denominan documentos privados? Muchas veces nos dicen, ay, mire, usted va a hacer esta manifestación de voluntad en documento privado o en documento público, porque se puede hacer en documento privado, pero si lo hacen en documento privado es porque no lo van a registrar en ningún registro, ¿sí? A eso se refiere. Pero el hecho de que lo hicieron en un documento privado, también quieren legalizar las firmas ante un notario, que vamos a ver más adelante. Se recuerdan que había legalización de firmas en donde un notario pues va a dar fe que la pusieron en su presencia y que corresponde a la misma firma que firmó en el documento privado. ¿Van entendiendo eso? Si ustedes tienen alguna duda, me van diciendo, por favor. Bueno, entonces los documentos privados generalmente van a tener firmas legalizadas.
este documento también pueden pedir las partes que se protocolice. Y para que se protocolice, no hay necesidad de que estén las partes que firmaron delante del notario. Dice la ley que basta la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y si seguimos leyendo el segundo párrafo de ese 63, así lo dice. Dice, la protocolación, perdón, en los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento y el documento, punto. Entonces, si la persona va a firmar, entonces se pone ante mí. El notario siempre pone, cuando están firmando delante de él, es porque dice ante mí y firma la persona también. Pero si no quiere firmar porque no lo quiere hacer, entonces el notario va a poner por mí y ante mí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una recordatorio que les voy a hacer más adelante. Pero vean, esa es la parte de la autorización de la escritura pública. Muchos no me lo pusieron así. ¿Qué es la autorización? ¿Cuál es la parte de la autorización del cierre de una escritura pública? El decir ante mí y firma el notario. Esa es la parte en donde autoriza, que se llama autorización de parte del notario en una escritura pública. Bueno, entonces este sería el segundo caso, ¿verdad? Que los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas, entonces lo quieren protocolizar. ¿Y quién va a estar compareciendo? Pues entonces si se quiere la persona a quien se le dio el contrato, por ejemplo, o se suscribió, podría ser el comprador, por ejemplo, que se quiera protocolizar este documento, ¿verdad? Pero él también puede dejar de firmar. Y si no firma nadie, entonces se pone por mí y ante mí y sigue la firma del notario. Esto lo voy a repetir varias veces. Número 4 o número 3 en la ley. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. Cuando veamos la parte que se llama legalización de firmas, también hay una parte que se llama reconocimiento de firmas, porque no siempre el notario va a tener a las personas firmando el documento privado y abajo vuelven a firmar, ¿sí? Eso es un reconocimiento porque está viendo que corresponde una firma que estaba puesta antes, también ahorita le corresponde, entonces la va a reconocer. Pero esos documentos que no tienen legalización de firma, ahí sí es necesario o indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Eso nos lo dice el artículo 63, último párrafo, que dice, es indispensable en el tercer caso la comparecencia de todos los signatarios del documento. Entonces, si es necesaria la presencia de todos los signatarios, entonces vuelven a firmar esa acta de protocolización y ahí sí pone el notario que fue ante mí, porque todos van a firmar. Vean qué interesante entonces que podemos protocolizar estos tipos de documentos. Los documentos cuyas diligencias entonces están ordenadas por la ley, otros que por el tribunal competente lo ordena, ahí lo vamos a poner por sí ante sí. El siguiente van a ser los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Aquí podría ser de que intervenga entonces la persona que quiere que protocolice ante el notario para que haga su acta de protocolización. Y la última es aquella en donde no hay legalización de firmas y entonces aquí dice la ley que sí tiene que comparecer todos los que firmaron el documento privado en esta acta de protocolización. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de cada uno de ellos y nos vamos a las leyes. Espero tengan por favor su ley del organismo judicial, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. A ver por favor todos con sus leyes. Algunos no los veo, no sé por qué no están. Espero que estén con sus cámaras, por favor, con sus documentos, con sus leyes. Anoten los tips que yo les estoy diciendo. No se les olvide esa costumbre de escribir y de buscar. Tengan sus marcadores, sus lapiceros, sus lápices, porque vamos a apuntar y marcar nuestras leyes. ¿Sí? Bueno, vamos con el ejemplo número 1, los documentos o diligencias que estén ordenadas por la ley. El Código Civil nos lo manifiesta en el artículo 101. ¿Quién tiene el Código Civil, por favor, para que me lo lea? Artículo 101.
Y vamos a subrayar esa parte. También el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial. ¿Lo puedo leer, Lick? Ay, por favor, léemelo, Jennifer. Artículo 101. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberán ser protocolizadas Ujú. y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muy bien, entonces vamos a subrayar lo que nos compete el día de hoy. En ese segundo párrafo subrayamos, los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial, que deberá ser protocolizada. Entonces, esto es por orden de la ley, que debe de protocolizar el notario esas actas de matrimonio que ha autorizado en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejemplo de protocolización o protocolación o acta de protocolización que va ordenada por la ley. Vamos con el siguiente, que no se les olvide, incluso en el artículo 63, pongan ese ejemplo, ver artículo 101 del Código Civil, para que no se nos olvide, ¿sí? Y para que ustedes también a la hora del examen sepan entonces que este es un ejemplo del número 1, ¿verdad? Bueno, siguiente, los documentos provenientes del extranjero. Nos vamos entonces al artículo 43 de la ley del organismo judicial. ¿Quién lo tiene que me ayude, por favor? Artículo 43 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien lo tiene? La ley del organismo judicial. A ver, vayan a traerla. ¿No la tienen? Oscar, ¿lo tienes tú? ¿Qué artículo dijo, El licenciado? 43, 43. Actuación del notario en el extranjero. Exactamente, sí. Bueno, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que, que presencien y circunstancias que lo consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizar los notarios guatemaltecos y todos harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Muy bien, y si vemos entonces, estos artículos son bien importantes, también leamos el 38, pero ya les va a quedar a ustedes de tarea leerlo, porque vean, aquí está algo importante que habla sobre la protocolización, y es que esto se refiere a los documentos provenientes del extranjero. Yo les voy a dar un ejemplo, porque aquí Mier Muñoz no tiene algunos ejemplos de cómo hacer un acta de protocolización, aunque sí nos dice cómo hacerlo, porque también es importante otro en los casos especiales de protocolización que vamos a aprender hoy. Se necesita, por ejemplo, el 38, en donde se debe de eh, cumplir algunas cuestiones, pero también cómo protocolizar. Y en el 41, por ejemplo, está el impuesto de papeles sellados y timbres y el régimen especial. Bueno, pero en este articulito principalmente nos habla de que todos aquellos documentos que vienen del extranjero y vayamos a protocolizar, surten, oigan bien, surten sus efectos en Guatemala a partir de la fecha en que fueran protocolizados, ¿sí? En su protocolo. Entonces, subrayen esa parte, por favor, del artículo 43, el último de donde dice, asimismo podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los harán en papel simple, va, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Si un documento no se protocoliza, no va a tener efectos en Guatemala.
¿sí? Entonces es necesario, es obligatorio hacerlo. Yo les voy a enseñar un ejemplo de cómo podemos hacer la redacción y ustedes mismos también lo van a hacer en su práctica. Háganlo de tarea. Y también pues vamos a ver cuáles son los ejemplos que estamos diciendo el día de hoy, cuáles son la importancia de cada cuestión que estamos hablando. Bueno, pero vean, lo importante es que este es otro ejemplo, el artículo 43 de la LOJ. Por favor, anoten. También está el acta notarial de constitución de un colegio profesional. Eso lo tenemos en la ley de colegiación profesional obligatoria. Busquémosla porque ahorita yo no la traje, no estoy en mi casa, estoy en otro lado, pero siempre me traigo todas las leyes, igual que ustedes, a donde van, ¿verdad? Y reciben la clase conmigo, se van con todas sus leyes, pero hoy sí no la traje. Pero vean, esta ley de colegiación profesional también habla en su artículo 4 que es obligación protocolizar, ¿verdad? Aquella persona que haya intervenido en la constitución del colegio profesional. El artículo 27, eso sí lo tenemos, el Código de Comercio, eso sí lo tienen que tener por ahí. El Código de Comercio también nos manda a decir en el artículo 27 que se debe protocolizar el inventario de aportaciones no dinerarias. Busquémoslo, por favor. Artículo 27. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, vamos a buscar aquí a alguien, por favor. Alfred, ¿tienes el tuyo? Alfredo. Código de Comercio. ¿Lo tienes? Porque vamos a leer dos. Y se Artículo alista, 27, Lick. por favor. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan a dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallará y jurisprudenciará en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolarizarse. Si por Ujú. culpa o dolo se fijara un Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Entonces, subrayemos, por favor, el artículo 27, pero en esta parte donde dice aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Quiere decir entonces, precisamente este artículo habla sobre las aportaciones no dinerarias, ¿verdad? En este tipo de sociedades mercantiles, ¿verdad? De las sociedades mercantiles habla esta parte del capítulo 2. Entonces, hay aportaciones que no hay dinerarias, pero entonces son por decirlo así, en bienes, ¿verdad? Que no sean dinero, pero son de otra especie. Entonces, en la escritura constitutiva se va a fijar el inventario propiamente dicho, pero se va a aceptar por los socios que se va a adquirir, pues, este tipo de bienes. Pero esta es precisamente el acta que debe de protocolizarse. Es decir, que la ley la manda ahí sí que por orden, ¿cómo se dice aquí? Por orden de ley, ¿verdad? Ordenada por la ley más que todo para que se protocolice. Igual está el acta notarial de protesto en el artículo 480. Pero antes de ver esta y ver los demás, por favor, leanlo ustedes. Voy a tomar la foto de la asistencia. Tenemos pocos estudiantes hoy. 2, 3, 4, 5, 6. Pongamos nuestras cámaras, por favor. Ay, tengo que sacar aquí un documento. No se me olvida. Eso me dijo. Pongamos, ya estamos en la fase número 2. Bueno, 1, 2 y 3. Bien, gracias. Bueno, jóvenes, entonces estábamos acá en este punto en donde pues tenemos varios ejemplos cuando se da esta obligación mandada por la ley a que se deba entonces protocolizar
algunos documentos que ahí nos menciona, ¿verdad? Igual está el 480, por favor, leámoslo ahorita que estamos terminando esta primera parte, nos conectamos nuevamente, por favor, busquémosla. Y es que el acta notarial de protesto, ¿verdad? Que también verifica la ley en el 480, nos manda que se protocolice, pero hay diferentes requisitos aquí para el protesto. Ese en Muy bien, sigamos entonces. Bueno, entonces estábamos en el 480, que dice, los requisitos que en donde dice el protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella, además el notario que lo practicará acta en la que se asiente. Y entonces ahí dice todos los requisitos que debe de tener para poder asentar esa acta de protesto. Y al final dice, el notario protocolizará dicha acta. Aquí no es que sea opcional. Aquí se hace porque la ley lo dice. Entonces, lo ordena la ley. Es otro ejemplo, entonces, de protocolización dentro del protocolo, ¿verdad? Y que debe de ver su acta de protocolización. Bueno, cuando nos dice por orden de tribunal competente, hay algo además de lo que ordena la ley. Y es que no solamente lo ordena la ley, sino que también se tiene algo importante que decir. Por eso vamos a leer el 222 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vámonos al Código Procesal Civil y Mercantil y en el 222 vamos a leer, por favor. ¿Quién me puede leer el 222? Esto sobre la división de la cosa común, es decir, el proyecto de partición aprobado judicialmente. Artículo 222, Por favor. Sí, 222. aprobación judicial. Pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiera opciones de parte, el juez aprobará la participación en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Si hubiere oposición, el juez dictará sentencia declarando, según los casos, la aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sea objeto de la misma o bien de la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Ay, muy bien, perdón, sí. Muy bien, entonces tenemos acá dictado muy específicamente, ¿verdad? La aprobación judicial, y esto es la partición, algo ahí por ahí que dijiste participación, sino que es partición, ¿sí? Porque estamos hablando de la partición de la cosa común. Bueno, entonces en auto razonado y mandará protocolarla, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues utiliza la palabra protocolarla, que es igual a protocolización, ¿verdad? Por el propio partidor. Entonces, aquí sí se manda a protocolar, entonces es por orden judicial. Pero igual aquí en el 223 también nos indica la forma de la protocolación, porque dice, vayan conmigo la lectura. Para los efectos del protocolo, de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo apruebe. Entonces, para poder aprobar esta partición, también se les tiene que dar una certificación de parte del tribunal y a partir de esta certificación, entonces ya podemos protocolar todo este documento, ¿verdad? Aquí nos manda la ley. Si no tenemos la certificación del auto, tampoco no podemos protocolizar, porque vean, en el acta de protocolización tenemos que hacer ver esta situación que el juez a través del auto mandó a protocolizar y por lo tanto tengo a la vista la certificación del auto dictado por el juzgado tal y lo identifico, ¿verdad? En donde manda entonces a que se protocolice tal situación. No puedo yo protocolizar algo que el juez no me lo mande, no solamente por el hecho de estar en la ley, por eso les decía yo que teníamos que dividir esta parte también el numeral 1, porque el numeral 1 dice que se puede protocolizar todo lo ordenado por la ley, pero también por orden del tribunal competente. Y si el tribunal no lo ordena así, bien explícito,
nosotros también no lo podríamos protocolizar en el protocolo. ¿Y quién lo tiene que protocolizar? Pues el notario que sea asignado por las partes o por el mismo juez. Por aquí lo leí yo que estaba entonces, a ver, tal vez en el 472. Vamos al 472. Licenciada, disculpe, puedo dar, no sé si es un ejemplo que podría yo compartir. Claro, dinos, por favor. Licenciada, por ejemplo, cuando hay un remate, después del remate, que se presenta la liquidación y el juez ya autoriza la escritura traslativa de dominio, entonces ya el juez se autoriza la minuta y esta ya se protocoliza. Y esta iría sí, ¿qué es? De por sí y entre sí, que es estas palabras. Exactamente, sí. Entonces, sí, Por ya mí, es, por sí, ante sí. y ante Ujú. sí ya es una escritura de compra, de venta, no, de adjudicación de la casa de una persona que no pagó, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ¿y cómo lo debe de protocolizar? Que ese es el punto de donde vamos a llegar, que debe de poner por sí y ante sí. ¿Por qué? Porque fue por orden judicial que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, por esa es la razón por la cual se pone de esa manera. Gracias, Silvia, muy amable. Vámonos al 472, donde también está el ejemplo del testamento cerrado después de haber sido abierto. ¿Quién me lo puede leer? 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, licenciada, ¿lo puedo leer yo? Ah, léemelo, por favor. Protocolización del testamento. Acto seguido, el juez dictará resolución mandando a protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o en su defecto al que decida el propio juez. El notario podrá expedir luego de los testimonios que fueran solicitados por los interesados. Perfecto. Aquí hay dos cosas muy importantes que tú nos acabas de leer. Primero, pues se tiene que protocolizar, entonces ahí sí que el acto seguido, el juez dictará resolución mandando protocolizar el testamento, o sea que va a emitir una resolución exclusivamente para que lo mande a protocolizar. Y en el protocolo de quién, aquí dice, y lo entregará al notario que designe la mayoría, o sea, de los interesados, lo puede también nombrar ellos, puede designar y proponer a un notario, pero si no se ponen de acuerdo, entonces, en su defecto, entonces el notario puede decidir a quién, no, perdón, el juez puede decidir a qué notario designarle esta tarea de protocolizar. Ahora bien, de estas actas de protocolización, ¿se pueden extender los testimonios respectivos? Sí. Entonces aquí prácticamente lo repite, el notario podrá expedir luego los testimonios que fueran solicitados por los interesados, ¿sí? Para que conste que realmente quedó entonces en el protocolo de esta persona. Entonces, se dan cuenta, en el protocolo de este notario, perdón. Entonces, se dan cuenta, estos son ejemplos entonces de protocolización ordenado por puesto competente. Y como muy bien lo tiene que hacer el juez por medio de un documento y ese documento se tiene que certificar para hacerlo llegar al notario. Vamos con lo siguiente. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Es el otro caso que nosotros podemos protocolizar. Precisamente entonces estos documentos que hubieran sido firmados y legalizados. Estos se dan a solicitud de la persona a cuyo favor se suscribió el mismo. Pero eso no quiere decir que esta protocolización se convierte en un documento público, o sea, no convierte al documento privado que está legalizado con firmas en público. Eso no es la finalidad de las actas de protocolización jamás. Las actas de protocolización tienen su razón de ser. ¿Y cuál es? Pues que se puedan conservar, ¿verdad? Que haya una certeza de que realmente se hicieron en tal fecha, porque acuérdense que el protocolo tiene fechas seguidas de cada una de las escrituras o actas de protocolización que se van realizando. Por eso tiene un número de orden, porque el número de orden tiene que coincidir que va una tras otra las fechas según se vayan haciendo, nunca en desorden. Entonces, esa es la certeza jurídica que pueda dar este documento, pero nunca tener como objetivo, ¿verdad?, de que las actas, perdón, que los documentos privados se vayan a convertir en públicos. No, no ese es el objetivo. Y vamos a verlo después, más adelante, por qué. Y es que otro ejemplo son los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma.
Se recuerdan que también se pueden protocolizar, repito, los documentos privados sin legalización de firma. Pero aquí la ley, el artículo 63, nos dice que es importante la comparecencia de todos los signatarios del documento. Como no hicieron legalización de firma, al hacer el acta de protocolización es necesario que todos lleguen a firmar. Y es que esta protocolización también no convierte el documento privado en público, solo es un documento privado que está protocolizado únicamente, ¿sí? Nunca se va a pretender que ese documento privado vaya a ser público cuando se protocolice. No. Y vamos a ver entonces cuáles son los requisitos al redactar el acta de protocolización. Es recomendable hacerlo en el folio que precede a aquel en que va a quedar intercalado el documento. Entonces, primero se hace el documento y luego llega el acta de protocolización. El artículo 64 del Código de Notariado, vámonos entonces de nuevo al Código de Notariado y vamos a escribir de título requisitos para el acta de protocolización. A eso se refiere el artículo 64, que son los requisitos del acta de protocolización, ¿sí? Entonces ahí mismo, en el 64, están los requisitos, vamos a ver cuáles son. En primer término, el número de orden del instrumento público. Que no se nos olvide que estos son instrumentos públicos. En la escritura pública ya la vimos. Hoy estamos viendo la segunda, que es el acta de protocolización, que también es un instrumento público y que también le va a aplicar el artículo 29, que son los requisitos generales de todos los instrumentos públicos, ¿se recuerdan? Ahí dice que tiene que llevar número de orden y el 64 nos lo repite. El número de orden del instrumento. Número 2, el lugar y la fecha. Importante, ¿verdad? Porque para eso sirve, para que también lleve un correlativo dentro de nuestro protocolo, en fechas. Tercero, los nombres de los solicitantes o transcripción, en su caso, del mandato judicial. Aquí las actas de protocolización no se transcriben prácticamente, sino que tal vez se transcribe la parte medular que nos sirva y les voy a enseñar hoy uno. En donde se está protocolizando un mandato pero proveniente del extranjero. Entonces también es importante poner esos nombres de los solicitantes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va? Bueno, el número 4, mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene. Sí, hay que especificar el número de hojas que contiene. Acuérdense que el acta de protocolización y los documentos que se van a protocolizar forman un solo documento, ¿sí? No puede estar una separada de la otra, si no tuviera razón de ser, no tiene razón de ser, o no nacen a la vida jurídica ninguno de los dos. Entonces, se debe indicar el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo según la foliación y los números que corresponden a las primeras y últimas hojas. Es decir, que aparte de que llevan un número de folio, hay que decir qué número de folio le corresponde, pero también entre qué hojas están dentro del protocolo para saber entonces que yo lo protocolicé en tal fecha y entre un protocolo que cada una de las hojas de papel especial para protocolo tiene número, aparte tiene un número de registro. Todo eso hay que decirlo, yo les voy a enseñar cómo. ¿Qué más? La firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Si se dan cuenta, ¿es necesario poner el sello del notario? ¿La ley lo dice? No, licenciada. No, ¿verdad? Entonces no es necesario ponerlo. Pero si el notario lo quiere poner, lo puede poner, también lo puede poner. Pero no es necesario en las escrituras o en estas actas de protocolación porque se supone que el registro notarial es del notario, ¿verdad? Pero cuando sea necesario, las firmas de los solicitantes y las palabras que se ponen antes de la firma del notario. Recuerde que cuando el mismo notario es el otorgante, entonces su firma debe ir precedida de las palabras por mí y ante mí. Caso especial es el de los que están ordenados por la ley, que ya dijimos que ahí dice que debe ponerse por sí ante mí. Pero si una persona, este notario, pues no fue a solicitud de la ley o a solicitud del juzgado, sino que porque a solicitud de los otorgantes, entonces ahí sí va a poner por mí ante mí. Pero si firmare
él o los solicitantes. Únicamente se debe de poner la palabra ante mí. El ante mí va cuando los solicitantes firman junto con él, ¿de acuerdo? Entonces, cuando firman junto con él, se pone ante mí. Si no firma nadie, entonces es por mí y ante mí, ¿de acuerdo? Entonces, requisitos importantes al redactar esta acta de protocolación. ¿Cuál es el caso especial que les voy a hablar sobre esta acta de protocolización? El artículo 65 del Código Notariado. ¿Quién me lo puede leer? Sí, licenciada. Ay, por favor, léemelo. Hazme el Mire, favor. artículo 65. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y se hará las veces de acta. ¿Qué significa esto? Cuando los otorgantes están haciendo una escritura pública de compra-venta, hagamos el ejemplo, y resulta que ellos quieren protocolizar el plano de esa casa que están vendiendo, porque esa solicitud de parte. Entonces, mire, yo quiero que dentro de la escritura pública también vaya el plano, porque es importante que ahí haya. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nuestra escritura pública va a tener una cláusula que le va a hacer la función de acta de protocolización, ¿sí? Y esta acta de protocolización, entonces, tiene que llenar los mismos requisitos que dice en la parte, en el artículo 64. Claro que aquí no va a tener número de orden, ¿verdad? Porque no podemos hacer una escriturita, sino que es como una actita dentro de una cláusula, dentro de una escritura pública. Sí, pero sí tiene que llevar entonces el lugar, bueno, la fecha podría ser también que no, pero sí los nombres de los solicitantes, se puede transcribir lo que él está pidiendo que se transcriba, y vamos a poner, y sí, hay un ejemplo para ello. Por ejemplo, estábamos haciendo nuestro contrato de compraventa y en la cláusula quinta le vamos a poner un nombre, así como le pusimos, por ejemplo, de los antecedentes, por ejemplo, podemos poner, o del vendedor, o quiénes son las partes, le podemos poner los nombres que nosotros queramos, porque acuérdense que podemos ponerle titulitos sin que eh, confundamos al otorgante. Más bien, esto va a servir para poderlo entender de mejor forma, ¿verdad? También, por ejemplo, podemos decir del nombramiento de los representantes legales a una cláusula. Pues esta cláusula va a ser la de protocolización dentro de la escritura, ¿sí? Estamos dentro de la cláusula quinta, por ejemplo. Entonces se dice protocolización. Se procede a protocolizar el plano del terreno objeto de este contrato, descrito en la cláusula primera, el cual, contenido en una hoja, pasa a formar parte del protocolo del infrascrito notario al folio 40. Como se supone que el notario debe tener ya foliados sus escrituras, todos los instrumentos públicos que autorizó dentro de su protocolo, también podemos entonces saber que aquí le va a corresponder este folio, quedando entre las hojas de papel sellado especial para protocolo. Vean, que también debe decir entre qué hojas especiales está. Entre la primera que es entonces el número A 180.220 y A 180.221, están dentro de esas dos, pero también las hojas especial de protocolo tienen registro, entonces se pone también y registro número 438 y 439. Entonces aquí está más que claro que ese plano va a quedar entonces insertado o más bien protocolizado entre esas dos hojas porque los otorgantes así lo quisieron, pero para no hacer un acta de protocolización lo hicimos de una vez en la escritura pública en una de sus cláusulas. Y eso lo permite según el artículo 65. Y por eso es un ejemplo de un caso especial. Si quieren, ustedes pongan aquí caso especial de protocolización. Por eso la misma ley no lo pide, nos lo permite más bien, y le vamos a poner caso especial, ¿verdad? En el artículo 65. Muy bien. Ahora Licenciada, bien, sí, o sea dime. que una compraventa, si yo necesito que se ponga el plano, como usted dice, yo puedo, dentro del cuerpo de la escritura, en las cláusulas especiales, yo puedo poner protocolización de plano, por decirle así, y hago toda esta Sí, descripción. así es.
Así Yo es. no necesito hacer acta ni nada de eso. Y No. dentro del testimonio yo voy a incluir la copia del plan. Pues sí, exactamente, porque ahí está dentro de la escritura pública, es parte, ¿verdad? Aparte que esa escritura pública tiene una protocolización pequeñita y aparte inserté un documento que protocolicé. Y como acuérdate que no puede separarse el documento de la protocolización, quedan todos unidos. Así es, y Gracias. forman uno solo. Muy bien. Uy, ujú. Bueno, entonces, ¿qué efectos tiene la protocolización? De aquí viene la importancia. Si es un acta notarial de matrimonio, el que vamos a protocolizar, autorizada por el mismo notario, pues entonces la función va a ser que no se dude de su contenido y de sus efectos plenos de esa acta notarial de matrimonio. Es una de las consecuencias que podemos nosotros mencionar. Un documento público también emanado de un tribunal que vamos a protocolizar también no se duda de su contenido y también podemos verificar que los efectos y de los cuales también que fue mandado por un tribunal se están realizando, se está cumpliendo, porque tiene un objetivo, ¿verdad? Que se resguarde esa acta, ¿verdad? O ese acto que nosotros quisimos ver o que se plasmó dentro del tribunal, pero también debe de protocolizarse para que tenga, acuérdense que el notario pues tiene fe pública, se va a cumplir la función de autenticidad, ¿verdad? Todas esas de seguridad también se van a cumplir. Si estamos hablando de un documento privado, con o sin firmas legalizadas, también el efecto que va a producir, pues es la fecha cuando fue protocolizado. Acordémonos que las fechas deben ser ciertas y que si están mal escritas, entonces nosotros podemos redarguirlas de nulidad. Nosotros también. ¿Por qué? Porque la misma ley lo dice que son requisitos esenciales, ¿verdad? Y por eso también, pues si no, por eso es que nos sirve es protocolizar todos estos documentos, ¿verdad? Que son privados. Entonces va a producir precisamente ese efecto de fecha que fue protocolizado, garantizando su perdurabilidad y la reproducción. Esas serían las dos palabras importantes, ¿verdad? Que debe garantizar su perdurabilidad y la reproducción. ¿Qué va a pasar también con protocolizar un documento privado, pero que debió celebrarse en escritura pública? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Vean, no se quiera pretender que los documentos privados vayan a protocolizarse para que produzcan efectos de una escritura pública. Acordémonos que hay escrituras públicas cuya característica es solemnidad. ¿Y qué se refiere a la solemnidad? Que va a estar en precisamente ese contrato en un documento llamado escritura pública para poder registrarlo en algún momento en el registro correspondiente. Entonces, los efectos del acta de protocolización nunca va a ser el que produce una escritura pública, porque existen contratos solemnes de los cuales su requisito esencial precisamente para su validez que se otorga en escritura pública, ¿verdad? Pero el hecho de que lo protocolicemos no vayamos a pretender que para eso sirva. Eso sí, lo único que va a querer o el objetivo que va a tener que se protocolice un documento privado en un acta de protocolización es nada más la fecha, ¿verdad? Que se da una fecha cierta, asegurar su conservación y custodia, ¿verdad? Lo mismo que para los otros, que haya perdurabilidad, incluso que yo pueda dar un testimonio de que ese contrato privado pues quedó también plasmado en tal fecha. Es que eso es lo que nosotros queremos, asegurar esa fecha cierta, ¿verdad? Y a raíz de esto, vamos a ver que de un contrato privado el notario solo da fe de la existencia de este contrato. Es que solo eso da en esa acta de protocolización y que va a agregarse dentro de su protocolo en tal folio, entre tales hojas, ¿verdad? Sin que conste por la identidad y capacidad de las partes. Eso no va a ver el notario en ese momento, tampoco ni la legalidad y circunstancias de la realización del contrato. Únicamente la persona que tenga interés de que se protocolice es para dar como firmeza a la fecha en que se hizo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces aquí una parte importante que vamos a finalizar con esto.
El artículo 1576 del Código Civil nos habla precisamente por qué los contratos deben de ir en escritura pública. Entonces, vámonos al 1576 y me hace favor de leerlo alguien y aquí terminamos con el 1576. ¿Me ayuda? Ahí está, ahora me encuentro. Aquí está. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse reciprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se estableciera sus requisitos esenciales, por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Y léeme el 1577. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere esa solemnidad que este capítulo nos habla de la forma de los contratos? Y es que la forma de los contratos nos hace ver aquí dos cosas importantes. Primero, que debe de cumplirse este requisito de solemnidad, que es el que se debe hacer constar en una escritura pública, porque por eso se llaman así, expresamente calificados como solemnes. Sí, y sin este requisito esencial de solemnidad, no tendrían validez. Entonces, no se pretenda que se haga un acta de protocolización de un documento privado con esta finalidad, de que pueda inscribirse, por ejemplo, a un registro. Eso no es así. Generalmente, pues hay contratos que no se registran en ningún registro. Por ejemplo, nosotros hacemos contratos, revisamos que las personas hagan, por ejemplo, contrato de cesión de derechos de registros sanitarios de alimentos. Y muchas veces no tienen costo, porque se lo dan a una empresa, a una entidad que ahora es sociedad anónima y que antes también no era sociedad anónima, sino que era una empresa mercantil. Entonces, ellos mismos se van a ceder la licencia, ya no quieren que esté en la embotelladora, por ejemplo, Cristal, sino que ahora quieren que esté a nombre de la entidad Cristal Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces, entre ellos se van a ceder, ahora ya hay un representante legal que es otra persona, y a veces no les ponen costo a esas sesiones de derechos, de documentos que son de alguna manera, como les dijera yo, oficializados porque son requisitos que pide una entidad, como en este caso el Ministerio de Salud. Entonces, a veces sí le ponen un precio, ¿verdad? Tal vez simbólico, en quetzales o algo así, pero a veces no. Entonces, esta cesión de derechos necesita plasmarse en un contrato, en donde dos personas, pues, está cediendo uno al otro, ¿verdad? El cedente y el cesionario. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Necesitan una legalización de firma también para que se haga constar que realmente lo hicieron, porque nosotros necesitamos como requisito que haya una cesión de derechos, pero que ambas personas lo hayan hecho, pues eso sí, sí, con voluntad, pero que lo hayan hecho sin que alguien los hubiera presionado. Entonces el notario puede dar fe de la firma haciendo una legalización de firma. Entonces, ¿qué pasa? Estos precisamente no tienen por qué constar en una escritura pública, ¿sí? Porque no se tienen que inscribir en ningún lugar. Solamente nos hace a nosotros constar de que si están cediendo estos derechos de una licencia y que ahora va a salir la licencia sanitaria a nombre de otra persona, ¿verdad? Pero solo lo pudieron haber hecho con una cesión de derechos. Entonces, esto no precisamente tenía que llenar la característica de solemnidad, porque no se va a inscribir en un lado, en ningún registro. Entonces, los contratos que sí tienen que llenar esta característica de solemnidad, pues hay que hacerlo ver a los clientes de que debió haberlo hecho en una escritura pública como corresponde. No pretender hacer un acta de protocolización con esa finalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tips que nosotros tenemos que conocer, saber y bueno, y entender por qué razón lo estamos haciendo de esa forma. Licenciada, disculpe, un contrato de arrendamiento en documento privado también no se inscribe, ¿verdad? ¿Podría ser otro ejemplo? Pues mira, a veces los contratos de arrendamiento no se inscriben porque las
no es por mucho tiempo, a veces por 6 meses, un año, y se finalizan grandes empresas y de grandes edificios, así, ahí sí es necesario, porque lo hacen con finalidad de perdurabilidad, ¿verdad? Cuando se alquila un edificio es porque ahí va a permanecer unas oficinas por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí sí sería necesario hacer una escritura pública, pero ellos con la escritura pública, únicamente en un documento privado, ¿verdad? Esa sería lo que te puedo decir. Bueno, entonces miren, pues les voy a enseñar un ejemplo de un acta de protocolización. Ay, yo creo que ya la quité, pero la voy a abrir otra vez que no la tengo. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya me quedan unos 9 En el minutos. libro de Ya, Nelly Muñoz no tenemos ejemplo de eso, licenciada. yo creo que no. Yo ya busqué y no encuentro, pero tal vez no busque bien. Pero aquí se los voy a compartir. Este sí se las voy a compartir. Muy bien. Miren, pues, esta sí se las voy a compartir. ¿De qué tenemos una? Dice, bueno, si se dan cuenta, tiene número. Ustedes van a hacer una con sus datos ficticios y sus datos con notario, en donde dice número 27. Y incluso aquí le puso un nombre, acta de protocolización, para que se diferencie de las escrituras públicas. Está bien hecho. En la ciudad de Guatemala, el 30 de septiembre de 2021, por mí, ante mí, puso ella ya de una vez, María Fernanda Villagrán Cano, notaria de conformidad con lo estipulado en el artículo 37. Entonces aquí ya comienza a decir que es por mandato legal. El 37 y 38 de la ley del organismo judicial. Y también pone esos artículos, léanlos, ¿sí? Del 37 al 40 y pico, 46. Y luego dice el artículo 63, numeral 1 del Código de Notariado, procede a protocolizar un documento proveniente del extranjero, documentándolo de la siguiente manera. Primero, el documento que por este acto se protocoliza fue extendido, entonces lo tengo que identificar el 10 de septiembre de 2002. Aquí está mala fecha, es 2021, y entonces aquí hay un error. Bueno, ahí lo ponen bien. En este caso fue en Managua, Nicaragua, y que consiste en mandato general con representación otorgado por la entidad tal, constituida de conformidad con la ley de Guatemala a favor de tal persona. Documento que contiene su respectiva apostilla. Esta apostilla la vamos a ver más adelante, que es un tema también de Derecho Notarial 2, pero aquí lo vamos a poner y después se los voy a explicar, si no, nunca vamos a terminar. Dime, Jennifer. Que fíjese, Lee, que yo tengo un mandato que hace poquito fui a hacer un trámite en la SAT, entonces no sé si se los puedo compartir a mis compañeros. ¿Cómo es? Pero mandato que está protocolizado en un acta de protocolización. Ah, bueno. Sí, Vale, entonces compártanlo también ahí en el chat. Yo también les voy a compartir este en la plataforma. muy Gracias, bien. Jennifer, porque todo nos sirve. Segunda, el documento está compuesto por un total de 5 hojas de papel bond, las cuales agrego a mi protocolo, quedando protocolizados entre los folios, y aquí vamos a decir qué folios son, 726 y 732, y hojas de papel protocolo de este año número, entonces ahí ponen qué número de papel de protocolo está. Si se dan cuenta, tiene letra, tiene números y aparte con números de registro. Sí, 244 y todo esto. Va. Los números de folio del 727 al 730 y el registro notarial a mi cargo. Si se dan cuenta, ella le menciona de registro notarial que es el mismo protocolo. Yo la notaria doy fe de todo lo expuesto, ve que leo lo escrito, tiene impuesto de su contenido, objeto, valor y efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo, y ella únicamente es quien lo firma, y por eso va a poner las palabras por mí y ante mí, ¿verdad? Igual, entonces están los documentos del mandato y los que hay que incorporar dentro de esa acta de protocolización. Entonces se los voy a mandar para que lo tengan ustedes. Este sí se los voy a compartir, pero sí les encargo que no se los muestren a nadie más, solo ustedes, porque son documentos, ¿verdad? Que son únicamente para uso académico y para que ustedes aprendan, ¿sí? Pero con la condición de que no me los vayan a compartir a nadie, ¿sí? Solo ustedes. Bueno, entonces se los voy a compartir en la plataforma, que no se me olvide, por Dios, y les voy a mandar la tarea, tal vez no va a ser el día de hoy porque es muy tarde, pero les voy a mandar la tarea que es escribir algunas situaciones que yo les voy a decir
acta de protocolización y hacer los ejemplos, uno que sea dentro de una cláusula de la escritura pública, que ese sí lo tiene Nery Muñoz y que lo tengo yo aquí en diapositiva, y el segundo va a ser entonces un ejemplo de protocolizar un documento del extranjero, ¿de acuerdo? Así como tal, yo les voy a mandar, que no se me vaya a olvidar, si no me escriben. Bueno, entonces quedamos así, jóvenes. Quiero ver, ahí me estudian el libro de Nery Muñoz de este tema, y el día siguiente nos vemos entonces con el acta notarial, ¿de acuerdo? Muy bien, Bye. licenciada. Muchísimas gracias. Muy amable. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Igualmente, Adiós. feliz noche, Feliz fin licenciada. de semana, Linda. Vaya, gracias por su ayuda. Nos vemos.